Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de su seguridad. Y lo que hemos estado últimamente comentando fue de que muchas veces nosotros nos convertimos en víctimas porque no le prestamos atención a las circunstancias, no le prestamos atención a los lugares donde estamos, no le prestamos atención a nuestra seguridad. O sea, yo siempre he dicho que la seguridad personal es de máximo interés a la persona que lo representa que a nadie más. O sea, mi seguridad, el primer responsable soy yo. O sea, yo me gusta vivir en tranquilidad, me gusta vivir en paz, yo creo en el orden, yo creo en el sistema, que hay un sistema de protección y todo lo demás, pero yo no le dejaría en ninguna circunstancia a que mi seguridad dependiera específica y exclusivamente de una tercera persona o de otra persona que no fuera yo, porque tiene que empezar con uno mismo. Y he aquí por qué hemos hecho tanto hincapié, a ustedes le he hecho tanto hincapié de que prestemos atención, de que estemos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Mire, les cuento una anécdota. Yo trabajé muchos años como operativo encubierto, hice muchos casos domésticos, internacionales, de todo tipo. Incluso cuando estaba en la policía de Los Ángeles trabajé mucho tiempo encubierto, y luego como agente federal trabajé muchísimos años, le digo, en todo el mundo. Y todas las operaciones, a diferencia de lo que las películas demuestran, siempre teníamos, el operativo se planeaba todo, se hacía un plan de trabajo bastante amplio, se pensaban todas las alternativas, se conocían todas las rutas, se hablaba de todos los entretelones y era un equipo, el trabajo era equipo. O sea, yo era el agente cubierto, yo era el actor de la película, digamos, ¿no? Pero había detrás de mí todo un grupo de gente que me apoyaba logísticamente con todo lo que es técnico, ya sea micrófonos, cámaras, filmadora, todo ese equipo. Pero también había un equipo a veces táctico, un equipo que estaba dispuesto a tomar acción en caso de que algo saliera mal. Y por supuesto teníamos entendimiento, practicábamos, hacíamos toda una práctica de lo que íbamos a hacer y todo antes de hacer el operativo, sobre todo si eran operativos muy delicados y de alto riesgo. Pero ahí había una cosa, había una realidad que nos estábamos muy conscientes, y le cuento esta historia para demostrar, porque algunos de ustedes me han pedido historias. Entonces, la historia que le cuento es más para demostrarle la importancia de lo que le estoy diciendo, no para hablar de mí. Resulta que en el momento en que uno empieza a hacer un trabajo de encubierto, en el momento que uno empieza a, digamos, a lidiar, a trabajar, a hablar con el delincuente, se desarrolla toda una dinámica, ¿no? Y en el agente cubierto es muy distinto que lo que hablábamos del delincuente que encontramos en la calle que nos sorprende. Aquí lo que estamos hablando es qué sucede cuando usted está actuando y de pronto pierde el control de la situación, porque se pierde el control a veces de la situación, a veces las cosas no siempre salen cuando uno está trabajando encubierto como quisiera que saliera. Ya sea porque el delincuente, el criminal se excita demasiado porque no le gusta, emocionalmente se enoja. Hay muchas opciones. Bueno, o lo peor de todo es muchas veces cuando usted está entre delincuentes, muchos delincuentes tienden a pensar de que voy a hacer el dinero fácil y si lo secuestro a si lo ataco a me puedo caer con el dinero, porque siempre estamos hablando de transacciones financieras de alto dinero. Estamos hablando, cuando hablábamos de mucho dinero, de millones de dólares, no estamos hablando de un intercambio. Entonces, a veces será muy tentador eso. Le cuento esto porque el riesgo de la situación era extremadamente alto en ese sentido, porque el delincuente pensaba que yo era un delincuente igual que él, o sea, estaba hablando del uno por uno. Entonces hay un famoso dicho, ¿no? Ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces se decía, el riesgo siempre era tangente, el riesgo siempre era real, que el delincuente me atacara,
ya sea para robarme el dinero, para pedir o sea, me secuestraran, para pedir recompensa. Había muchas situaciones. Y el otro gran riesgo, que todavía era muchísimo más peligroso que todo esto, era la posibilidad de que se enteraran, porque a lo mejor sucede, de que uno estaba trabajando para los servicios de seguridad, que uno era un agente federal. Y ahí definitivamente un individuo, un delincuente, que porque uno comete un error, porque uno dice algo, lo ataca el individuo. Y esto ha pasado mucho, en la que agentes encubiertos, agentes federales han sido ultimados, han sido asesinados por los delincuentes cuando se dieron cuenta de que este individuo era un agente encubierto. En esa época que yo trabajaba no estaba tan sofisticado el sistema de audio y de video como es hoy en día. O sea, hoy en día el sistema de video y de audio es extraordinario. Es casi imposible darse cuenta porque además es todo digital, o sea, no hay huellas electrónicas. En esa época todavía se trabajaba con micrófonos, todavía se trabajaba con cámaras, con videos. Hoy en día todo eso está muy sofisticado. Entonces, si el delincuente se daba cuenta que lo estaban grabando, si el delincuente se daba cuenta, podía reaccionar. O sea, lo que le estoy diciendo es que el momento era muy volátil en esa situación, ¿no? Entonces, siempre había ese riesgo de que usted no saliera con vida de esta situación. Y siempre trabajábamos obviamente armados y les digo, teníamos todo un equipo que nos cubría, que nos filmaba, que nos estaba constantemente monitoreando. Pero había una realidad. Y la realidad que yo siempre supe y que muchos agentes a veces calcularon mal, era que la responsabilidad más importante de solucionar el problema al momento que se perdía el control, que el peligro, ¿recuerdan los colores? Que el peligro avanzaba y de pronto estábamos en una situación crítica a nivel rojo, ¿no? ¿Se acuerdan los niveles de colores? Cuando estábamos a nivel rojo, si yo dependía del equipo, del equipo, los operadores que iban a responder, siempre había una tardanza, siempre había una cierta cantidad de tiempo que pasaba. Y les digo que no hay nada peor que necesitar ayuda en ese momento y usted está esperando. Y está esperando, y está esperando. Y le digo, aquí cuenta uno, le estoy contando relativamente, pero cuando usted está esperando, da una señal, por ejemplo, de que ya terminó, y usted espera que la caballería, como decimos nosotros, la caballería esté por llegar, y no llega, amigo, amiga, es una eternidad lo que uno espera. Y pueden haber sido 10, 15, 20 segundos. A tal es así, incluso pueden ser hasta minutos, a tal es así que a veces, depende de donde sea, si están en el público se tarda un poco más, depende de donde sea, muchas veces la ayuda no llegaba a tiempo. Eso, ¿qué le quiero decir con eso? Que si usted va a depender de terceros para su protección, la posibilidad de que las cosas no funcionen es muy, muy alta. Y acá le estoy diciendo de algo que estaba todo preparado, planeado, se había practicado muchas veces, o sea, se sabía todo y teníamos mucha experiencia. Y sin embargo, la reacción de nuestra gente era muy lenta. Y tal es así que en varias situaciones que conozco personalmente, hechos mayores, los agentes fallecieron, los mataron, los delincuentes, porque la ayuda, sí, después los agarraron a todos, ¿no? Hubo balaceras, hubo arrestos, hubo esto, pero estoy hablando, el policía, el agente encubierto murió en el evento. Le cuento esto porque de ahí es donde yo saqué siempre la conclusión de que mi vida, mi seguridad era más importante para mí que a todos. No quiere decir que mis colegas no me hubieran apoyado ni nada, pero tenía mucho que ver con lo que yo hiciera. Por eso, con lo que yo hiciera, con lo que yo dijera y cómo yo me comportara. Por eso yo le prestaba mucha atención cuando había el evento, cuando pasaba la situación. Y yo estaba constantemente monitoreando
el comportamiento de los delincuentes, las posiciones de dónde estaba, el lugar, el cambio de voz, las miradas. O sea, ¿por qué? Porque no quería sorpresas. Porque yo sabía que si yo cometía un error, y le digo, a veces en mismo uno quiere tratar de hacer cosas buenas, comete errores, la reacción del individuo era palpable y se daba uno cuenta. Y de ahí al extremo de la violencia era una milésima de segundo en la que podíamos perder todo el control. Porque si él reaccionaba o ella reaccionaba y desenfundaba un arma y me pegaba 2 o 3 tiros ahí mismo, yo no iba a tener el tiempo suficiente para yo, por más práctica que yo tuviera, a responderle. Ha pasado, le digo, esto es una cosa que tenemos mucha experiencia en ella. Entonces, ¿qué le digo con esto, amigos y amigas? Que no relegue su seguridad a nadie, ¿ok? No relegue su seguridad a nadie. Que últimamente usted es responsable de su propia seguridad. Por más bien entrenada que la policía esté, por más equipo que tengan, por más sofisticado que seas todo, siempre va a haber una demora entre lo que suceda de la emergencia y la respuesta. Incluso les comenté en los videos anteriores, su cerebro es muy lento para reaccionar. Su cerebro que está ahí operando es muy lento. Imagínense el cerebro de la gente que supuestamente tiene que reaccionar. Ahora imagínense si además de todo el peligro que usted cubre, tiene que llamar por teléfono y la policía tiene que recibir, usted llama por teléfono a la central recibe la información, se la manda a un patrullero y la policía responde. Si tiene usted suerte y está a media cuadra o está a una cuadra o está ahí cerca, pero muchas veces la policía nunca está en la zona. Entonces está hablando de minutos. Y en un evento de peligro, amigos, en un evento de peligro, minutos son no una eternidad. Es otra dimensión, es otro planeta. Entonces, entienda lo que le digo. Por favor, présteme atención, amigos y amigas. En situaciones comprometedoras, en situaciones peligrosas, usted siempre, siempre, siempre esté consciente de lo que está pasando, porque su vida depende de ello. Amigos, amigas, un gusto haber estado con ustedes. Los invito, si no se han inscrito, los invito a que hagan comentarios y los espero en el próximo video para continuar con esta interesante charla.